Nadie esperaba que Valeria estuviera en esa fiesta. La gran mansión brillaba con luces doradas, mientras la música suave llenaba cada rincón del salón. Los invitados, vestidos con sus mejores trajes y joyas deslumbrantes, conversaban animadamente, ignorando por completo a la joven que acababa de entrar. Valeria llevaba un vestido modesto, sencillo, sin lujos, que destacaba por su elegancia natural, pero que para esos ojos acostumbrados al brillo parecía fuera de lugar. Las miradas no tardaron en clavarse en ella. Susurros cortantes como cuchillas comenzaron a esparcirse entre los grupos. ¿Quién es esa? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo puede un hombre como Eduardo traer a alguien así a esta fiesta? La pregunta resonaba en el aire cargado de prejuicios. Ella era la prometida de Eduardo, un millonario respetado y admirado, pero para aquellos acostumbrados a un mundo de privilegios, Valeria no encajaba en sus moldes perfectos. Valeria sintió cada mirada, cada juicio sin palabras. Sin embargo, ella no vino a esta fiesta para impresionar a nadie más que a Eduardo. Con paso firme, caminó entre las mesas, sosteniendo la cabeza en alto, a pesar del peso invisible que sentía sobre sus hombros. Había aprendido a ser fuerte, a sobrevivir, a no dejar que las palabras hirieran más que una leve molestia pasajera. Recordaba con claridad los días difíciles de su infancia. Nació en un barrio humilde, donde las casas parecían sostenerse con el esfuerzo de sus habitantes y la esperanza se colaba en cada rincón pequeño. Su madre murió cuando ella tenía apenas 5 años, dejándola sola en el mundo. Fue entonces cuando fue llevada a un orfanato frío, donde el amor escaseaba y la incertidumbre era el pan de cada día. Pero Valeria nunca se rindió. A pesar de las dificultades, encontró fuerza en cada obstáculo. Su tía, una mujer sencilla y de corazón enorme, apareció en su vida cuando ella tenía 10 años. Fue esa mujer quien la sacó del orfanato y la acogió en su pequeño hogar. Allí aprendió que el amor no se mide por riquezas, sino por la sinceridad de los actos y la pureza del alma. Ahora, frente a esa multitud elegante que la miraba con desprecio, Valeria llevaba consigo no solo un vestido sencillo, sino una historia de lucha, esfuerzo y dignidad que pocos conocían. Mientras caminaba, recordó las noches en las que estudiaba a la luz de una vela, con la esperanza de cambiar su destino. Pensó en las veces que trabajó hasta el cansancio para pagar sus estudios, sin pedir ayuda a nadie. En medio de esa atmósfera fría, solo una persona parecía verla de verdad: Eduardo. Él la esperaba al otro lado del salón, con una sonrisa cálida y llena de orgullo. Cuando Valeria llegó a su lado, él tomó su mano con ternura y la miró a los ojos. «Estoy orgulloso de ti», le susurró, como si esas palabras fueran un escudo contra todos los prejuicios que la rodeaban. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar esa unión. Los amigos de Eduardo, hombres acostumbrados a un mundo de poder y dinero, murmuraban entre ellos con desdén. «Ella no pertenece a este mundo», dijeron, y sus palabras parecían lanzar dardos invisibles hacia Valeria. Algunos incluso se acercaron para hablar con Eduardo, intentando convencerlo de que su prometida no era digna de su posición. Valeria escuchó todo en silencio, sin perder la compostura. Sabía que ellos solo veían la superficie, no el camino lleno de sacrificios que había recorrido para llegar hasta ahí. Su mirada era tranquila, pero en su interior ardía una determinación férrea. No dejaría que nadie la definiera por su pasado. Ella era mucho más que un vestido modesto o un origen humilde. Esa noche, mientras la fiesta seguía su curso, Valeria comprendió que no solo estaba enfrentando a un grupo de personas, sino a todo un mundo que se negaba a aceptar que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Pero también sabía que la verdad de su vida estaba por revelarse, y cuando eso ocurriera, nadie podría seguir dudando de su dignidad. Las palabras cortaban el aire como cuchillas afiladas.
En un rincón del salón, los amigos de Eduardo se agrupaban en voz baja, susurrando con desprecio sobre Valeria. No pertenece a nuestro mundo, dijo uno, mirando de reojo a la joven que caminaba con dignidad. ¿Quién la dejó entrar aquí? Su origen es demasiado humilde para estar al lado de alguien como Eduardo. Las voces crecían, cargadas de prejuicios que Valeria podía sentir como puñales invisibles. Eduardo los escuchaba sin responder, pero en sus ojos había una mezcla de tristeza y rabia contenida. Sabía que amaban el poder, el dinero, las apariencias, y no entendían que para él el valor estaba en el corazón, no en el apellido. Sin embargo, no todos compartían esa visión y eso le pesaba. No quería que Valeria sufriera, pero tampoco podía ignorar a sus amigos, quienes representaban su mundo desde siempre. Valeria permanecía junto a Eduardo, firme, con la cabeza en alto. Aunque las palabras de rechazo le dolían, ella había aprendido que la fuerza no siempre se mostraba gritando, sino en la calma y en la confianza en uno mismo. Recordó las noches en vela estudiando, los trabajos agotadores que había tenido para pagarse cada pequeño logro. Pensó en todo lo que había sacrificado para llegar hasta aquí y no iba a permitir que unos cuantos prejuicios la derribaran. En medio de ese ambiente tenso, Valeria sintió una mirada diferente. Era la de Clara, una mujer elegante pero con una expresión curiosa y amable. Clara se acercó tímidamente y le susurró: «No escuches lo que dicen. Yo veo tu lucha y la respeto». Esas palabras fueron como un bálsamo para Valeria, que había esperado encontrar algún apoyo entre tanta frialdad. Pero la tensión no se disipaba fácilmente. Uno de los hombres, con una sonrisa burlona, se acercó a Eduardo y le dijo en voz baja: «¿Estás seguro de esto? Ella no tiene el pasado ni la educación para estar en este círculo. ¿No crees que te estás equivocando?» Eduardo apretó los labios y miró a Valeria. Sin vacilar, respondió: «Ella es la persona que quiero a mi lado. No necesito que todos la acepten, solo necesito que ella sea feliz». La declaración fue un golpe para todos. La mayoría quedó en silencio, sorprendidos por la firmeza de Eduardo y el amor evidente que sentía por Valeria. Algunos bajaron la cabeza, otros simplemente no supieron qué decir. Pero para Valeria, esas palabras fueron un impulso para seguir adelante, un recordatorio de que el amor verdadero puede desafiar cualquier barrera social. Mientras la noche avanzaba, los murmullos no desaparecían, pero la actitud de Eduardo y la dignidad de Valeria comenzaron a cambiar la atmósfera. Los invitados empezaron a verla con otros ojos, no como una intrusa, sino como una mujer fuerte que había luchado para estar allí. Valeria recordó entonces la promesa que se hizo a sí misma cuando era niña: nunca permitir que su origen definiera su destino. Y esa noche, frente a un público que la juzgaba, reafirmó esa promesa con cada paso que daba junto a Eduardo. A pesar de todo, la joven sentía un nudo en la garganta. Sabía que la verdadera prueba aún no había llegado. La verdad de su pasado, guardada celosamente por años, estaba a punto de salir a la luz, y eso cambiaría todo para siempre. Un hombre mayor, que hasta ese momento había permanecido en silencio observando, se acercó con un pequeño paquete envuelto en tela antigua. Lo entregó a Valeria con una mirada profunda, llena de significado. Ella lo tomó con cuidado, sin entender aún la importancia de ese objeto. Cuando Valeria abrió el paquete, encontró un colgante con una fotografía vieja. Los invitados se acercaron curiosos, y susurraron mientras la imagen comenzaba a revelar una historia que nadie esperaba. El silencio en el salón fue absoluto. Todos los ojos estaban puestos en Valeria y aquel pequeño colgante que contenía mucho más que una simple fotografía. Valeria respiró hondo. Sabía que ese momento sería decisivo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y aunque temía el juicio, estaba lista para enfrentar lo que viniera.
Un silencio pesado cayó sobre la sala cuando Valeria abrió el pequeño colgante que el hombre mayor le había entregado. La luz suave de los candelabros iluminó la imagen en blanco y negro que contenía. Era una fotografía antigua, con bordes desgastados por el tiempo, que mostraba a una joven sonriente al lado de una mujer mayor, ambas con rostros llenos de ternura y esperanza. La multitud se acercó lentamente, intrigada por el misterio que aquella imagen comenzaba a revelar. Nadie esperaba que la joven que caminaba con modestia en medio de aquella fiesta elegante tuviera una historia tan profunda y conmovedora. Los rostros arrogantes comenzaron a transformarse en expresiones de asombro y curiosidad. Valeria, con la mano temblorosa, sostuvo el colgante frente a todos, como si en ese instante estuviera revelando un secreto que había guardado durante toda su vida. La mujer de la fotografía era su madre, alguien que Valeria había perdido muy joven, pero cuya imagen siempre había sido un faro de luz en su corazón. La otra persona, la joven en la foto, era ella misma, en una época en la que aún no conocía las dificultades que la vida le depararía. Esa imagen era una ventana al pasado, un pasado que nadie en ese salón conocía y que estaba a punto de cambiarlo todo. Valeria comenzó a hablar con voz firme, pero cargada de emoción. Contó cómo, tras la muerte de su madre, fue enviada a un orfanato donde las condiciones eran duras y la soledad constante. Relató cómo, a pesar de los años difíciles, siempre guardó la esperanza de un futuro mejor. Explicó que la mujer en la foto, su tía, fue quien la sacó de ese lugar y le dio una segunda oportunidad, un hogar donde pudo aprender el verdadero significado del amor y el sacrificio. Cada palabra de Valeria atravesaba el silencio del salón. Los invitados, que antes la miraban con desdén, ahora escuchaban atentos y conmovidos. Algunos no pudieron evitar humedecer sus ojos ante la fuerza y la sinceridad de su relato. Por primera vez, aquella joven que parecía fuera de lugar mostraba su verdadero rostro, y era imposible ignorarlo. La historia no terminó ahí. Valeria habló también de los años de lucha para salir adelante, de cómo estudiaba durante el día y trabajaba de noche, sin que nadie le regalara nada, de cómo, a pesar de las dificultades, nunca perdió la fe ni la dignidad. Su relato estaba lleno de detalles que mostraban no solo su fortaleza, sino también su humanidad. Mientras Valeria hablaba, Eduardo se acercó a su lado y la tomó de la mano, transmitiéndole apoyo y amor. Su mirada decía todo lo que las palabras no podían expresar: orgullo y admiración por la mujer valiente que tenía frente a él. Al terminar su relato, la sala estaba en un silencio reverente. Los prejuicios parecían haberse desvanecido, reemplazados por un profundo respeto. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos, reconociendo que habían juzgado sin conocer, que habían subestimado a Valeria por su apariencia y no por su alma. Valeria bajó la mirada, emocionada pero también satisfecha. Había dado un paso enorme, no solo para defender su dignidad, sino para enseñar a todos que la verdadera nobleza no está en la riqueza ni en el linaje, sino en el carácter y la valentía para enfrentar la vida. En ese momento, una mujer mayor se acercó lentamente. Era Clara, aquella persona amable que había apoyado a Valeria en la fiesta. Con lágrimas en los ojos, le tomó la mano y le susurró: «Gracias por compartir tu verdad. Has abierto los ojos de muchos». Valeria sonrió tímidamente. Sabía que aún quedaban desafíos, pero esa noche había ganado algo invaluable: el respeto y la aceptación de quienes la rodeaban. La verdad de su pasado había sorprendido a todos y había cambiado para siempre la percepción que tenían de ella. Mientras la música volvía a sonar suavemente y la fiesta continuaba, Valeria sintió una paz interna que nunca antes había experimentado. Sabía que, aunque su camino no sería fácil, estaba lista para seguir adelante con la frente en alto y el corazón lleno de esperanza.
La historia de Valeria no era solo la historia de una mujer humilde que conquistó el amor de un millonario. Era la historia de la dignidad humana, de la fuerza que nace del sufrimiento y la esperanza, y de la verdad que siempre encuentra la manera de salir a la luz, incluso en los lugares más inesperados. El silencio en el salón se volvió aún más denso cuando Valeria terminó de contar la verdad de su pasado. Los ojos que antes la miraban con desprecio ahora brillaban con una mezcla de sorpresa y respeto. Nadie esperaba la fuerza que escondía aquella mujer que parecía tan frágil a simple vista. Pero la historia no había terminado, porque en ese momento, la verdad comenzó a revelar nuevos matices que nadie imaginaba. Valeria respiró profundo y continuó. Después de que mi tía me rescató del orfanato, mi vida cambió, pero no fue fácil. Ella era una mujer sencilla que trabajaba sin descanso para mantenernos. No había lujos, ni comodidades, pero había amor y eso fue lo que me sostuvo. Su voz se quebró levemente, y algunos asistentes voltearon a verla con lágrimas en los ojos. Yo sabía que la única manera de cambiar mi destino era a través del estudio. Así que estudiaba durante el día y trabajaba por las noches en una pequeña cafetería. No me importaba el cansancio ni las críticas, porque cada esfuerzo me acercaba a mi sueño. La sinceridad de sus palabras hacía que cada persona en esa sala sintiera, aunque fuera por un momento, lo que había vivido. Pero entonces, una pregunta surgió en el aire. ¿Por qué Eduardo, un hombre de mundo y riqueza, había elegido a alguien con un pasado tan difícil? La respuesta estaba en la mirada que él le dedicaba a Valeria, una mirada llena de admiración y amor genuino. Para mí, el pasado no define a nadie, dijo Eduardo. Valeria es la mujer más valiente que conozco, y su corazón vale más que cualquier fortuna. A pesar de sus palabras, algunos invitados aún dudaban, y esa tensión se sentía en el ambiente. Fue entonces cuando una figura inesperada tomó la palabra. Era don Manuel, el hombre mayor que había entregado el colgante a Valeria. Con voz firme y respetuosa, comenzó a contar su versión de los hechos. «Conozco a Valeria desde que era niña», dijo don Manuel. «Vi cómo enfrentó la vida con coraje y dignidad. He sido testigo de sus sacrificios, de su voluntad para salir adelante. No hay nada en su pasado que la deshonre. Al contrario, su historia es un ejemplo para todos». Sus palabras resonaron con autoridad, y poco a poco, el murmullo de dudas se fue apagando. Valeria miró a don Manuel con gratitud. Ese respaldo inesperado le dio más fuerza para seguir hablando y demostrar que no había nada que temer. «No busco cambiar la opinión de nadie a la fuerza», dijo ella con calma, «pero sí quiero que comprendan que detrás de cada persona hay una historia que merece respeto». Entonces, una invitada, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó. Era una mujer mayor, elegante y con una sonrisa amable. «Valeria», dijo con suavidad, «tu historia me ha conmovido profundamente. Me recuerda que todos hemos enfrentado pruebas difíciles, aunque no siempre se vean a simple vista. Gracias por compartir tu verdad con nosotros». Ese gesto abrió una puerta que parecía cerrada para Valeria. Poco a poco, más personas comenzaron a acercarse para expresarle palabras de apoyo y admiración. Las barreras invisibles que separaban a Valeria de aquel mundo privilegiado comenzaron a desmoronarse ante la fuerza de su sinceridad y la valentía para enfrentar el juicio público. En medio de ese cambio, Eduardo tomó la mano de Valeria y la miró con una sonrisa cálida. «Lo que importa no es de dónde vienes, sino hacia dónde vas», le dijo. «Y juntos, caminaremos hacia un futuro donde nadie nos podrá detener». Valeria sintió que una carga pesada se levantaba de sus hombros. Había vencido no solo a los prejuicios de los demás, sino también a sus propias inseguridades. En ese momento comprendió que la dignidad no depende del dinero ni del linaje, sino de la honestidad y el coraje para ser uno mismo.
Mientras la fiesta continuaba, la atmósfera se transformaba. Ya no había miradas frías ni susurros crueles. En su lugar, había respeto, comprensión y hasta admiración por aquella mujer que había desafiado todas las expectativas. Valeria sabía que su camino no sería siempre fácil, pero esa noche había dado un paso gigantesco. La verdad sobre su pasado no solo sorprendió a todos, sino que también había abierto la puerta para que ella fuera aceptada tal como era, con sus heridas y su fortaleza. La historia de Valeria seguía escribiéndose, pero ahora con la certeza de que no estaba sola, y que el amor y la verdad podían transformar cualquier obstáculo en una oportunidad para crecer. Los días siguientes a la fiesta fueron una mezcla de emociones para Valeria. Aunque había ganado respeto y aceptación en aquel círculo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las palabras amables y las miradas comprensivas eran un alivio, pero la sociedad a la que ahora pertenecía tenía reglas estrictas y expectativas que no se modificaban con facilidad. Eduardo se convirtió en su mayor apoyo. Cada mañana, antes de salir a sus responsabilidades, le recordaba que juntos podían superar cualquier obstáculo. Valeria, le decía con una sonrisa, nuestra historia no es común, pero eso la hace más valiosa. El mundo puede tardar en entenderlo, pero nosotros sabemos la verdad. Esas palabras fortalecían su espíritu, especialmente cuando las dudas y el cansancio amenazaban con apoderarse de ella. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar ese cambio. Algunos de los amigos más cercanos a Eduardo comenzaron a mostrar su rechazo de formas sutiles, casi imperceptibles. Ignoraban a Valeria en reuniones importantes, hacían comentarios sarcásticos detrás de su espalda, en ocasiones, intentaban excluirla de decisiones clave. Un día, mientras Valeria y Eduardo caminaban por un elegante jardín, una de esas personas se acercó con una sonrisa falsa y le dijo, Valeria, te respeto por tu valor, pero deberías entender que este mundo no es tan sencillo. Aquí, el pasado pesa más que el presente. La joven sintió una punzada en el pecho, pero respondió con firmeza, mi pasado es parte de mí, pero no me define. Lo que importa es quién soy hoy y quién quiero ser mañana. La respuesta sorprendió a más de uno. La sinceridad y serenidad con la que habló dejaron claro que no era alguien fácil de intimidar. Eduardo, orgulloso, tomó su mano y la miró con admiración. Eres increíble, le susurró. No dejes que nadie te haga dudar de tu valor. Mientras tanto, Valeria comenzó a descubrir que en ese mundo de apariencias también había secretos ocultos. Empezó a notar actitudes hipócritas, alianzas frágiles y rivalidades silenciosas que complicaban las relaciones. Pero lejos de intimidarse, decidió usar su experiencia para mantenerse firme y no perder su esencia. Una tarde, recibió una invitación para asistir a una cena privada con algunos de los principales socios de Eduardo. La invitación parecía una oportunidad para demostrar que era digna de pertenecer a ese círculo, pero también sabía que sería una prueba para medir su fortaleza y su capacidad para adaptarse. Durante la cena, los invitados la examinaron con atención. Algunos trataron de ponerla en aprietos con preguntas sobre su pasado, mientras otros intentaban descubrir si realmente podía entender las complejidades del mundo empresarial. Valeria, con calma y seguridad, respondió cada pregunta sin titubeos, sorprendiendo a muchos por su inteligencia y determinación. Esa noche comprendió que la batalla no era solo contra prejuicios sociales, sino contra la idea equivocada de que el valor de una persona depende de su origen. Para ella, la dignidad se construía día a día, con acciones honestas y decisiones valientes. Cuando la cena terminó, Eduardo la acompañó a casa. Estoy orgulloso de ti, le dijo, has demostrado que el amor y la verdad pueden cambiarlo todo. Valeria sonrió, pero también sabía que aún quedaban muchos capítulos por escribir en su historia. Con cada desafío,
Valeria crecía y se fortalecía. Su pasado ya no era un obstáculo, sino una fuente de orgullo que la impulsaba a seguir adelante. Y aunque el camino era difícil, sabía que con Eduardo a su lado podía enfrentar cualquier tormenta. La historia de Valeria se convertía en un ejemplo de coraje y esperanza, mostrando que, a pesar de las dudas y las críticas, la verdad y el amor verdadero siempre encuentran la manera de prevalecer. A medida que pasaban las semanas, Valeria comenzó a sentir que no solo luchaba contra los prejuicios de los demás, sino también contra sus propias inseguridades. Por primera vez en mucho tiempo, las dudas se colaban en su mente. ¿Realmente pertenecía a ese mundo? ¿Podría algún día ser aceptada sin reservas? A pesar del amor de Eduardo y el apoyo de unos pocos, el peso del pasado seguía siendo un enemigo silencioso. Una mañana, mientras revisaba documentos en la oficina de Eduardo, recibió una llamada inesperada. Era una mujer que decía ser una antigua conocida de su familia, alguien que aseguraba tener información sobre el verdadero origen de Valeria. El corazón le latió con fuerza, sabiendo que ese contacto podía cambiarlo todo, para bien o para mal. Decidió encontrarse con aquella persona, una señora de aspecto modesto y mirada profunda. Durante la conversación, la mujer reveló detalles que Valeria desconocía sobre su madre y la vida que había llevado antes de fallecer. La información era inesperada y, en algunos aspectos, dolorosa. Su madre había tenido que enfrentarse a situaciones muy difíciles y había ocultado secretos para proteger a su hija. Valeria sintió que la verdad, que ya había empezado a emerger en la fiesta, seguía desarrollándose en capas más complejas. No todo era tan claro como había pensado, y esas revelaciones le hicieron cuestionar aún más su identidad. Sin embargo, también comprendió que esa historia formaba parte de ella, y que conocerla la hacía más fuerte. Mientras tanto, en el círculo social de Eduardo, las tensiones aumentaban. Algunos empezaban a ver a Valeria como una amenaza para sus propios intereses. Había quienes planeaban formas sutiles de desacreditarla, tratando de sembrar dudas sobre su pasado y su legitimidad para estar al lado de un hombre como Eduardo. Un día, un artículo apareció en un periódico local, insinuando rumores sobre la supuesta verdad oculta de Valeria. La noticia se difundió rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que los medios de comunicación se interesaran en su historia. Valeria se encontró en el centro de una tormenta mediática, enfrentando críticas y juicios públicos. A pesar de la presión, Valeria se mantuvo firme. Recordó las palabras de Eduardo: no importa lo que digan, lo que importa es quién eres tú realmente. Apoyada en su amor y en su propia fortaleza, decidió enfrentar la situación con valentía y transparencia. En una conferencia de prensa, Valeria habló con sinceridad sobre su pasado, sus luchas y sus sueños. Admitió sus errores y reconoció las dificultades, pero también destacó su determinación para construir un futuro digno y honesto. Su discurso conmovió a muchos y ayudó a cambiar la percepción pública. La sinceridad de Valeria comenzó a derribar los muros de prejuicio y sospecha que la rodeaban. Aunque algunos seguían dudando, una mayoría empezó a verla como una mujer valiente que se había ganado su lugar no por sus orígenes, sino por su carácter y sus acciones. En medio de todo ese caos, Eduardo nunca dejó de apoyarla. Juntos enfrentaron cada obstáculo, fortaleciendo su relación y demostrando que el amor verdadero puede superar incluso las pruebas más difíciles. Valeria comprendió que la aceptación no era algo que dependía solo de los demás, sino también de ella misma. Aprendió a perdonarse, a valorarse y a caminar con la frente en alto, sin importar lo que dijeran los demás. Su historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia y esperanza para muchas personas que, como ella, habían enfrentado juicios injustos y luchaban por ser reconocidas. Valeria estaba transformando no solo su vida, sino también la percepción de quienes la rodeaban.
Sabía que aún quedaban capítulos por escribir, pero estaba lista para seguir adelante, confiando en que la verdad, el amor y la dignidad siempre encontrarían la manera de brillar. Los meses siguientes trajeron cambios profundos en la vida de Valeria. La tormenta mediática que la había azotado poco a poco comenzó a amainar, pero no sin dejar cicatrices. Cada paso que daba era observado con lupa, y aunque muchos la apoyaban, había quienes aún cuestionaban su lugar junto a Eduardo. Sin embargo, Valeria había aprendido a no temer al juicio ajeno. La joven mujer se convirtió en una figura pública que, con humildad y coraje, hablaba abiertamente sobre su historia y los obstáculos que había enfrentado. Su sinceridad y autenticidad conquistaron corazones y derribaron prejuicios. Lo que antes era un muro de rechazo ahora se transformaba en puentes de empatía y respeto. Mientras tanto, Eduardo se mantuvo a su lado, su pilar inquebrantable. No solo era su esposo, sino también su aliado más fiel. Juntos comenzaron a trabajar en proyectos sociales para ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, usando su influencia para dar voz a quienes pocas veces eran escuchados. En una gala benéfica organizada por la pareja, Valeria fue invitada a dar un discurso que muchos esperaban con ansias. Su aparición fue recibida con aplausos, pero también con miradas inquisitivas. Ella sabía que ese momento era crucial para demostrar lo mucho que había cambiado y lo fuerte que se había vuelto. Con la voz firme y serena, comenzó a contar cómo la adversidad había moldeado su carácter y cómo el amor verdadero le había dado fuerzas para salir adelante. No evitó mencionar las heridas del pasado, pero destacó la importancia de perdonar y avanzar. Todos merecemos una segunda oportunidad, dijo, y el respeto se gana con acciones, no con apariencias. Sus palabras calaron hondo en los presentes. Algunos, que antes la miraban con escepticismo, ahora veían a una mujer auténtica, capaz de transformar su realidad y la de otros. La gala terminó con una ovación de pie, y Valeria sintió que estaba dejando atrás no solo su pasado, sino también el peso de las dudas ajenas. Sin embargo, no todo era perfecto. En lo privado, enfrentaba momentos de incertidumbre. La presión social, las responsabilidades y la exposición constante a veces la hacían sentir vulnerable. Pero cada vez que esos sentimientos la invadían, recordaba las palabras de su madre y la promesa que se había hecho a sí misma de nunca rendirse. Una noche, mientras caminaba sola por el jardín de su casa, recibió un mensaje inesperado. Era de alguien del pasado, alguien que había estado ausente durante años y que ahora buscaba reconciliarse. La noticia la tomó por sorpresa y despertó emociones encontradas. Valeria decidió enfrentar esa situación con la misma valentía que la había acompañado hasta entonces. Sabía que para construir un futuro sólido, debía cerrar viejas heridas y sanar las relaciones que aún dolían. No sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. La reconciliación con ese pasado olvidado le permitió entender que el camino hacia la felicidad no solo dependía de la aceptación externa, sino también de la paz interior. Poco a poco, fue liberándose de cargas que la habían mantenido atrapada en la inseguridad y el miedo. Eduardo, consciente de ese proceso, se convirtió en su refugio y confidente. Juntos aprendieron que el amor verdadero no es solo compartir momentos felices, sino también apoyarse en las dificultades y crecer como personas. La historia de Valeria estaba lejos de ser un cuento de hadas, pero era real y llena de enseñanzas. Mostraba que, aunque el pasado pueda ser oscuro y complicado, la fuerza para superarlo está dentro de cada uno. Que la dignidad no se compra ni se hereda, sino que se construye con honestidad y valentía. A medida que avanzaban, Valeria y Eduardo demostraron que el amor no conoce de clases sociales ni prejuicios, sino que es la base para transformar vidas y romper cadenas invisibles que limitan el alma. Y aunque el camino aún tenía retos por delante, ella estaba segura de que con verdad, respeto y amor,
cualquier obstáculo podría ser vencido. Porque la vida, con todas sus pruebas, siempre da la oportunidad de renacer y brillar con más fuerza. El tiempo había pasado y la vida de Valeria había cambiado por completo. Lo que alguna vez fue un futuro incierto, lleno de dudas y rechazos, ahora se había transformado en un camino lleno de logros y satisfacciones. Sin embargo, ella nunca olvidó las pruebas que tuvo que superar para llegar hasta allí. Una mañana soleada, Valeria y Eduardo se preparaban para inaugurar un centro comunitario dedicado a apoyar a jóvenes en riesgo, un proyecto que ambos habían soñado desde que comenzaron a trabajar juntos. La emoción se palpaba en el ambiente, no solo por la obra que iban a abrir, sino por el significado profundo que tenía para ellos y para quienes la sociedad a menudo olvidaba. Durante el evento, Valeria fue invitada a compartir unas palabras. Con voz firme y llena de emoción, habló sobre su propia historia, las dificultades que enfrentó y la importancia de nunca rendirse. No importa de dónde vengas ni las circunstancias que te hayan marcado, dijo mirando a los jóvenes presentes, lo que importa es la voluntad de cambiar, de luchar y de construir un futuro mejor. Sus palabras resonaron en el corazón de todos los asistentes. Muchos vieron en ella un ejemplo vivo de que la dignidad y la fortaleza no se miden por el dinero ni por el linaje, sino por la capacidad de levantarse cada vez que la vida nos derriba. Después del discurso, varios jóvenes se acercaron a Valeria para agradecerle y contarle sus propias historias. Ella escuchaba atentamente, recordando cómo cada palabra podía ser una luz en medio de la oscuridad. Ese día, más que una millonaria o una esposa de élite, Valeria era una inspiración para quienes necesitaban esperanza. Mientras tanto, en la alta sociedad, la imagen de Valeria había cambiado completamente. Aquellos que antes la miraban con desprecio ahora la veían como una mujer fuerte, decidida y llena de gracia. Su pasado ya no era un tema de chismes, sino una historia de superación que admiraban. Eduardo, orgulloso y enamorado, no dejaba de mostrar su apoyo en cada paso. Juntos habían construido no solo una relación sólida, sino también un legado que trascendía la riqueza material. Habían demostrado que el verdadero valor reside en el carácter y en el amor incondicional. Una noche, mientras contemplaban las estrellas desde el jardín de su casa, Valeria reflexionó sobre todo lo vivido. Había aprendido que la vida no es perfecta, que existen heridas que tardan en sanar, pero que la voluntad de seguir adelante es lo que realmente define a una persona. Recordó aquella frase que su madre le había repetido en los momentos más difíciles: la dignidad no se pierde, aunque el mundo te quiera hacer creer lo contrario. Esas palabras la habían acompañado siempre y ahora tenían un significado aún más profundo. En ese instante, Valeria comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en los títulos, sino en la capacidad de amar y ser amada, de luchar por los propios sueños y de ayudar a otros a encontrar su camino. La historia de Valeria había sido una prueba para todos, para ella misma, para Eduardo y para quienes la habían juzgado. Pero también era una lección para aquellos que, desde la comodidad de sus prejuicios, olvidan que detrás de cada persona hay un ser humano con luchas, esperanzas y un corazón dispuesto a amar. Así, Valeria cerraba un capítulo de dolor y comenzaba otro lleno de oportunidades y felicidad. Su pasado, en lugar de ser una sombra, se convirtió en la luz que guiaba su camino y el de quienes confiaban en ella. Sabía que la vida seguiría presentando desafíos, pero también estaba segura de que con la verdad, la valentía y el amor, cualquier obstáculo podía ser superado. Y así, en medio de la calma de aquella noche estrellada, Valeria y Eduardo sellaron no solo su amor, sino también su compromiso de vivir con honestidad y respeto, mostrando al mundo que la dignidad es el tesoro más valioso que alguien puede poseer.